¿Alguna vez te debes haber preguntado, o muchas veces, qué es la disciplina? ¿Cómo influye en nuestra vida amical, en nuestra vida profesional, laboral, escolar? ¿Qué tanto es importante dentro de la vida cotidiana? El día de hoy les voy a compartir algo muy importante y espero que les ayude en algo. Es la disciplina como herramienta para la vida. Los seres humanos buscamos continuamente alcanzar o lograr el éxito, ya sea en los estudios, en la vida profesional, en el ámbito familiar, etc. El éxito se ve reflejado cuando alcanzamos propósitos y metas que nos llevan a tener situaciones y niveles gratificantes, lo que nos ayuda a aumentar nuestra estima personal. Pero, ¿cómo alcanzamos a tener éxito? Es la pregunta. Existen muchos factores que ayudan a conseguirlo. Podríamos mencionar las ansias de querer avanzar, querer crecer como persona. También es muy importante la decisión de querer aprender, los estudios, la capacitación constante. Todos los factores mencionados y otros más están basados en algo que, si no lo practicas, será muy difícil para alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Simplemente tenemos que aprender, antes que todo, a ser disciplinados. Sí, la disciplina marca un antes y un después, ya que si emprendes el camino de estudiar y no eres disciplinado, tendrás muchos problemas o se hará difícil llegar a tus metas. Quizás lo logres, pero te costará más tiempo o más sacrificios. Vamos a tratar de explicar el por qué la disciplina es tan importante y cómo nos puede servir como herramienta en la vida cotidiana. Para comenzar, les compartiré algunos conceptos de disciplina en el mundo occidental. Existen varios conceptos de disciplina, de los cuales podemos mencionar los siguientes. La disciplina es un conjunto de reglas, conductas establecidas jerárquicamente en una organización, llámese empresas, organizaciones laborales, establecimientos escolares, fuerzas armadas, fuerzas policiales, partidos políticos, sindicatos, iglesias, etc. La disciplina significa instruir a una persona que pertenece a una organización un determinado código de orden y conducta. En la disciplina infantil podemos mencionar que consta, por ejemplo, enseñarle al niño, a la niña, a cepillarse los dientes todas las mañanas o lavarse las manos antes de ingerir alimentos, ya que esto conlleva a que el niño, la niña, adopte este patrón de conducta. El término disciplina se asocia comúnmente a una connotación negativa, ya que al existir la necesidad de mantener el orden y al no haberse logrado el objetivo, se regula con una sanción o un castigo. La disciplina en el mundo escolar podemos mencionar como el cumplimiento de la hora de entrada, la hora del almuerzo, la hora de salida,
el comportamiento dentro de clase, cumplir con las tareas. Y si estas normas no se cumplen, serán castigados los infractores por violar los códigos de conducta interno de la escuela. Debemos mencionar que también hay conceptos que abarcan lo que se llama la disciplina laboral, disciplina militar, disciplina policial, conceptos que no vamos a tratar en esta ocasión por tratar de centrarnos en la disciplina como una herramienta en la vida cotidiana. Ahora les voy a compartir algo del concepto de la disciplina en el mundo oriental, propiamente aquí en el Japón. Concepto y opiniones de algunos educadores japoneses sobre la disciplina. Ser disciplinado significa comprender y seguir estrictamente las reglas establecidas. Las personas disciplinadas son estrictas con las promesas, los modales y la puntualidad. Se adaptan rápidamente y son sensibles a las violaciones de las reglas. La disciplina es ciertamente muy útil para la sociedad y sobre todo en las escuelas para mantener un mínimo y hace las cosas más fáciles cuando la tienes. Sin embargo, a partir de ahora estaremos en una era en la que tendremos que pensar en cómo apuntar más alto y la propia disciplina deberá poder cambiar dependiendo del lugar, la situación y la época. En caso de duda, es mejor considerar primero si esa disciplina realmente conducirá al aprendizaje de los niños y si es necesaria. La disciplina es necesaria, pero ser demasiado estricto con las reglas puede alterar la armonía con quienes te rodean. Se sentiría un fuerte resentimiento y se vuelven agresivos hacia las personas que rompen o ignoran las reglas. La disciplina, así como la cooperación, se consideran cosas que los niños deben adquirir en la sociedad colectiva que es la vida escolar. Por eso en las escuelas a los estudiantes se les enseña a seguir las reglas y a adaptarse a los demás. Sin embargo, hay algunos niños que no pueden equilibrar la disciplina y la cooperación. Aquí le quiero mencionar lo que dice el psiquiatra japonés Hideo Honda. Él sugiere pensar en lo siguiente para estos niños. Si tuvieras que elegir entre alguien que solo puede adaptarse a los demás y a alguien que solo puede seguir las reglas, ¿a quién escogerías? Seguidamente, el psiquiatra Hideo Honda también dice que la clave para que un niño pueda entrar con éxito en la sociedad cuando sea adulto reside en su autodisciplina y sus habilidades sociales. Señala que para adquirir habilidades autónomas es necesario aumentar la autoestima, diciendo, puedo hacer esto, pero también ser capaz de comprender y juzgar sus propias limitaciones, como no puedo hacerlo. Así que tendré que preguntarle a alguien que pueda hacerlo. También enfatiza que las habilidades sociales significan ser capaz de seguir reglas y consultar con otros y no adaptarse a los demás. La disciplina
se debe priorizar y los niños deben centrarse en seguir las reglas. No basta con esperar que los niños sigan las reglas, sino que también es importante elogiarlos por tener disciplina. La disciplina es el arte del maestro de hacer comprender las reglas y normas a los niños más allá del castigo, que puedan entender, por ejemplo, que hablar en los pasillos de la escuela no es bueno porque hay aulas que aún están impartiendo clases. Generalmente, la disciplina tiene una imagen de ser estricto. Esto se debe a que nos recuerda las obligaciones y reglas militares. Esa no es disciplina a la que se refiere aquí. Las obligaciones y reglas controlan a los grupos con dos órdenes: debes hacerlo o no debes hacerlo. En cualquier caso, se trata de una manipulación que implica forzar a las personas a adoptar un determinado comportamiento a través de la presión externa. De modo que es poco probable que intenten desempeñarse por encima del nivel que se espera de ellas, y no dura mucho. Tales acciones no producirán resultados. Ahora desearía hacer una comparación, pero más que una comparación voy a hacer un resumen del concepto de disciplina de Occidente y Japón para que ustedes puedan extraer sus propias conclusiones. Para comenzar, es notorio que en Occidente la disciplina está asociada casi totalmente con una orden, y en Japón se basa en el concepto de comprensión. Y desde ya existe una diferencia muy notoria, ya que al analizar los términos nos percatamos que, si bien es cierto, al acatar una orden estamos siendo disciplinados, no siempre se realiza o ejecuta una orden con la voluntad y certeza de estar de acuerdo. Por ende, por ejemplo, al acatar la orden de limpiar el piso y no tener la voluntad y convicción de que realmente se debe limpiar por muchos motivos, esto acarrea que solo cumplamos una orden y no nos crea un hábito porque no entendemos la razón de limpiar. Al otro lado, en Japón, la misma acción, la de limpiar el piso, la explicación, el hacer que la otra persona comprenda por qué se tiene que limpiar el piso antes de hacerlo, hace que la persona que ejecuta la acción entienda el por qué, y sobre todo le va a crear un hábito que, pasado el tiempo, llámese si desea una generación, se va a volver una costumbre, y nuevamente pasada otra generación, esta costumbre se volverá una cultura, la cultura de la limpieza. Cuando se busca disciplinar a una persona o grupo de personas, no nos podemos basar en una orden simplemente. El secreto de la disciplina es el elevar el nivel cognitivo de las mismas, para que cuando se realice o escuche una orden, no lo sienta como eso. En la sociedad en general, llámese empresas, instituciones privadas y estatales, y también por supuesto en las escuelas, muchas veces se escucha la siguiente frase, aquí en el Japón: atarimae o atarimae ni, que podemos traducirlo como lo obvio se realiza obviamente. Al tratar de desglosar la frase anterior, tratar de entenderla,
nos damos cuenta que no es necesario imponer un castigo si es que llegamos a entender el porqué de las cosas. Y si lo logramos, todos llegaríamos a ser disciplinados y sin temor a ser castigados. Recordemos los beneficios de ser disciplinados. Como lo hemos mencionado, la disciplina es un hábito que solo nos conlleva a tener beneficios personales, familiares, laborales, profesionales, etc. El ser disciplinado nos induce a estar siempre enfocados en el camino del éxito. Ten en cuenta que la disciplina nunca va a dejar que nos desviemos de nuestro camino trazado y mucho menos caer en tentaciones que nos puedan alejar de nuestras metas y objetivos. La disciplina es nuestro gran aliado para poder conseguir los objetivos, proyectos personales y laborales que nos hemos planteado. Aprender a ser disciplinado puede ser fácil. Para algunos quizá podría ser algo medianamente difícil. Solo tienes que tener la voluntad de entender y comprender el porqué de las cosas y no tomar una orden propiamente como eso, sino esfuérzate para que puedas entender qué hay detrás de esas palabras, de esa orden. Para lograr ser disciplinado, puedes comenzar con algunos puntos en concreto. Empieza a trabajar y tratar de implementar paulatinamente la disciplina en las actividades que realizas. No desmayes cuando se te presenten obstáculos y contratiempos, como excusas, la pereza, el miedo. El poder vencer todo, eso te irá haciendo disciplinado. La disciplina no se aprende o no aplica de la noche a la mañana. Aclara el porqué y elabórate un plan. El entender el porqué de las cosas y elaborar un plan te ayudará a avanzar cada día. Entenderás el porqué tu jefe te da una orden y le encontrarás sentido a esa orden. Entenderás los beneficios de realizarlo. Sé constante, ya que para que puedas desarrollar el hábito de la disciplina lleva tiempo. No esperes resultados inmediatos, ya que tu cerebro, tu cuerpo, necesitan un tiempo prudente para adaptarse a esos nuevos cambios, el comenzar un nuevo hábito cotidiano. Ser positivo, sí; negativo, no. Trata de encontrar el lado positivo de las cosas, situaciones, ya que es muy fácil ser negativo ante tal o cual situación. Recuerda, destruir es más fácil que construir. Sí vale la pena buscar el progreso. Anímate, cada paso que avances es una muestra de crecimiento personal. Disfruta y felicítate por tus avances, con la humildad respectiva. Recuerda que eres mejor que ayer y mañana serás más grande. Otro de los beneficios más importantes de ser disciplinado podemos mencionarlos. El primero, va a mejorar notablemente tu autoestima. Verás cambios en tu persona. Acumularás experiencias buenas y malas y te sentirás más feliz de querer seguir creciendo como persona, sin importarte los obstáculos que se te presenten, porque ya estás preparado para afrontarlos. El siguiente beneficio que podrás
notar, indiscutiblemente notarás que te vas haciendo más responsable. Serás capaz de renunciar a actividades que no te dejan crecer, ya que a medida que vayas avanzando, tendrás más claro el panorama de lo que quieres en la vida y lo que no te suma a tu gran proyecto de vida personal. Y por último, te puedo mencionar que muchas personas notan que se vuelven más perseverantes, que nada los detiene, porque ya tienes la base de tu proyecto de vida y a la vez vas descubriendo el potencial que tienes. Espero que te haya agradado el video. Déjame un like, un comentario, suscríbete y hasta la próxima.